buenas tardes. En este video hablaremos sobre la unidad 3, que el tema es estimación y muestreo. Nuestro equipo está conformado por Paulina Calderón, Cherlyn Espinosa, Ari Quijano, Eduardo Torres y su servidor Carlos Moreno. Como ya sabemos, la estadística es una herramienta fundamental para el análisis y la toma de decisiones en varias áreas como la economía, la salud y la educación. En este video hablaremos sobre los 4 conceptos fundamentales de la estadística diferencial, los cuales nos permiten trabajar con datos muestrales y sacar conclusiones sobre una población. Hola, soy Eduardo y vamos a iniciar el tema del 3.1, que es estimación e intervalos de confianza, media, proporción y desviación estándar. Vamos a iniciar con uno de los aspectos fundamentales que se desea reportar de los datos estudiados o que se encuentran en los resultados que ofrecen los autores de una investigación. Como concepto tenemos que es un rango que se encuentra delimitado por dos valores, inferior y superior. También lo anterior implica que si se repitiera el estudio 100 veces, en 95 de ellas el parámetro de interés quedaría incluido entre los límites establecidos. Como requisitos tenemos que el elemento central para poder llevar a cabo esta estimación es el hecho de que la muestra estudiada haya sido seleccionada por métodos probabilísticos como muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo conglomerado. Se espera que las diferentes unidades de muestreo hayan tenido la misma oportunidad de ser incluidas y que ha sido al azar el encargo de la selección. El proceso de selección de las muestras posibles a partir de una población que se enfrenta a la variedad entre la misma se le denomina como error de muestra para las razón del cálculo del intervalo. Podemos identificar que la forma en la que se obtiene el intervalo de confianza tiene una estructura similar independientemente del estimado estudiado, que es valor estimado puntual más menos coeficiente de confiabilidad por error estándar. El estimado puntual es el valor de interés obtenido diferentemente de la muestra. Una proporción, un promedio, una medida de asociación. El coeficiente de confiabilidad, suponiendo una distribución normal, está basada en un valor 0, que para confiabilidad del 95% se convierte prácticamente en una constante de 1.96, que sería 2.58 para una confiabilidad del 99%. El cálculo del intervalo es igual a raíz cuadrada variabilidad sobre tamaño de la muestra. En el caso de la estimación de un promedio, la medida de variabilidad que se emplea es la desviación estándar, S, o la varianza, que es S al cuadrado. Así entonces el valor estándar es S sobre N o raíz cuadrada de S al cuadrado sobre N. La estimación de una proporción. La variabilidad está dada por el producto PA, donde P es la proporción de la muestra con característica de interés y la A es el complemento. O sea, esto es decir que es 1 menos P. La suma de P y Q es igual a la unidad y el error estándar es igual a raíz cuadrada de PQ sobre M. Debe notarse que la magnitud del error estándar se desprende de los valores de sus componentes, de tal forma que la variabilidad es uno de los aspectos inherentes al fenómeno estudiado y no es manipulable por el investigador. Por último, vamos a resolver un ejercicio que es calcular el intervalo de confianza del 95% para un promedio. En este caso, el promedio es del IMC, o sea, índice de masa corporal. En este caso, nuestros datos son que el tamaño de la muestra, o sea, N, es de 500. El promedio del índice de masa corporal, que se representa con X, es de 23.5. La desviación estándar, que se representa con este tipo 0,
es de 1.5. Nivel de la confianza es del 95%, que como ya lo habíamos visto en la teoría, se convierte a 1.96. Ok, esta es nuestra fórmula, que es el intervalo de confianza, que es igual a medida muestral más menos z, que es el valor para un nivel de confianza, por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ok, vamos, el siguiente paso pues es sustituir las cantidades pues en la fórmula, ¿no? Ya sabemos que la medida muestral es 23.5 más menos el valor de un nivel de confianza, que es 1.96, por 1.5, que es la desviación estándar, entre la raíz cuadrada de 500, que es el tamaño de la muestra. Aquí lo vamos a calcular. Esto se hace paso por paso. El paso número 1 es sacar la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que aquí nos da 23.36. Después, el segundo paso es dividir el 1.5, que es la desviación estándar, entre el resultado del tamaño de la muestra, que nos da un total de 0.0671. Luego, por tercer paso, es multiplicar el 1.96, que es el nivel de confianza, por el 0.671, que nos da 0.1315. Entonces, lo último que se va a hacer es, como tenemos el más menos, lo que vamos a hacer va a ser que las dos cantidades las vamos a sumar y las vamos a restar. El 23.5, que es este de acá, lo vamos a sumar y lo vamos a restar por nuestra última cantidad, que es el 0.1315, que cuando son sumados da 23.368 y restado da 23.632. Entonces, esta sería nuestra respuesta, que es el intervalo de confianza. Mi nombre es Eduardo y les voy a presentar el tema 3.2, que es método de muestreo. Vamos a iniciar primero con la definición. El muestreo consiste en seleccionar de manera intencionada un subconjunto de individuos extraídos de una población más amplia que se desea estudiar. ¿Por qué es necesario? Cuando el tamaño de la población es muy grande, resulta un poco práctico, tanto en términos económicos como de logísticos. Recopila datos recopila datos de cada uno de los miembros. El muestreo ofrece una solución viable al permitir trabajar con un conjunto de grupos. Hablar sobre que existen dos métodos de muestreo. El número 1 es muestreo probabilístico. Es una técnica de muestreo en la que un investigador establece una selección de uno o pocos criterios y elige al azar a los miembros de una población. Luego tenemos el muestreo no probabilístico, que el investigador elige al azar a los miembros de la investigación. Este método de muestreo no es un proceso de selección fijo o predefinido. Y a continuación les hablaremos más a detalle de estos dos temas. Hay 4 métodos del muestreo no probabilístico. El primero que le vamos a explicar es el muestreo por contundencia. Es el que se basa en los sujetos disponibles. Como ejemplo tenemos como detener a las personas en la esquina de la calle mientras pasan por ahí. Es un método de muestreo, aunque es extremadamente riesgoso, debe realizarse con cautela y es muy eficiente. El segundo ejemplo, el segundo método es el muestreo deliberado, crítico o por juicio. Es aquel que se selecciona con base en los conocimientos de la población o propósito del estudio. Como ejemplo,
Por ejemplo, cuando sociólogos quieren estudiar los efectos emocionales y psicológicos a largo plazo de la terminación de un embarazo, se puede crear una muestra que incluye solamente a mujeres que se habían sometido a un aborto. En este caso, los investigadores pueden utilizar una muestra intencional porque los entrevistados cumplen con una descripción o propósito específico que es necesario para realizar la investigación. El tercer método es bola de nieve. Es aquella en que el investigador recopila datos sobre los pocos miembros de la población, objetivo que puede localizar, y luego les pide que les proporcione información necesaria para localizar a otros miembros que conozcan de esa población. Como ejemplo, si un investigador quiere entrevistar a inmigrantes indocumentados de México, podría entrevistar a algunos indocumentados que conozca o pueda localizar, y luego dependerá de esos sujetos para que lo ayuden a localizar a más individuos indocumentados. El último y el cuarto método es muestreo por cuotas, en el cual las unidades son seleccionadas partiendo de las características predeterminadas, de modo en que la muestra total tenga la misma distribución de características que se supone que existen en la población que está siendo estudiada. Y como ejemplo es, si un investigador está realizando una muestra por cuota nacional, podría necesitar saber qué proporción de la población es masculina y qué proporción es femenina. Mi nombre es Paulina Calderón y yo les explicaré sobre el método probabilístico. En este existen 4 tipos de muestreo probabilístico. Uno de ellos, el primero, es el muestreo aleatorio simple. Este método de muestreo básico se utiliza en métodos estadísticos y para cálculos. Un ejemplo de ellos: supongamos que tienes una población de 1000 personas y quieres seleccionar una muestra aleatoria simple de 50 personas. Primero, cada persona está numerada del 1 al 1000. Luego generas una lista de números aleatorios y los individuos que tienen asignados estos números son los que van a incluir la muestra. Dato: en esta técnica funciona mejor una población homogénea. En el segundo tipo tenemos el muestreo sistemático. Este es aquel que los elementos de la población se ponen en una lista y luego cada enésimo de la lista selecciona sistemáticamente para su inclusión en la muestra. Un ejemplo de ello sería si la población de estudio contenía 2000 estudiantes de una secundaria y el investigador que va a realizar una muestra de 100 estudiantes, los estudiantes se colocan de una forma en lista y luego cada 20º estudiante será seleccionado para ser incluido en la muestra. Un dato sería que el investigador debe seleccionar aleatoriamente al primer individuo. Vamos a continuar con los últimos 2 métodos probabilísticos. El tercero es el muestreo estratificado. Es una técnica de muestreo en la que el investigador divide toda la población u objetivo en diferentes subgrupos o estratos y luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador requiere resaltar los subgrupos especificados dentro de una población. Un ejemplo de este sería: para obtener una muestra estratificada de unos estudiantes de universidad, el investigador primero tendría que organizar a la población por un grado universitario y luego seleccionar el número adecuado de estudiantes de primero, segundo, tercer y último año. Esto aseguraría que el investigador tenga cantidades adecuadas de sujetos de cada grado en la muestra final. Por último, tenemos el muestreo por conglomerados. Puede ser utilizado cuando es imposible o impráctico elaborar una lista exhaustiva de elementos que constituyen la población objetivo. Sin embargo, generalmente los elementos de la población ya están agrupados en subpoblaciones y las listas de esas subpoblaciones ya existen o pueden ser creadas. Por ejemplo, supongamos que la población objetivo de un estudio eran los miembros de iglesias en Guatemala. No existe una lista de los miembros de las iglesias en el país. Sin embargo, el investigador podría elaborar una lista de iglesias ubicadas en Guatemala, seleccionar una muestra de iglesias y luego conseguir la lista de miembros en esa iglesia. Ahora,
en este tema hablaremos sobre el tamaño de la muestra. ¿Qué es el tamaño de la muestra? Es una selección de los encuestados elegidos y que representan a la población total. Es una proporción significativa de la población que cumple con las características de la investigación, reduciendo costos y el tiempo. ¿Cómo se calcula? Aquí está la fórmula. Esto es de que N igual a K sobre 2 por Q por P por N sobre E sobre 2 sobre un paréntesis N mayúscula menos 1, se cierra paréntesis más K sobre 2 por P por Q. El tamaño de la muestra puede ser representativa y hace referencia a que todos los miembros de un grupo de personas tengan las mismas oportunidades de participar en la investigación. Y adecuada se refiere a que el tamaño de la muestra debe ser obtenida mediante un análisis que permite resultados como disminuir el margen de error. Veremos cómo calcular el tamaño de la muestra para una población finita. Primero iniciaremos con N minúscula es igual a N mayúscula por Z al cuadrado con proporcionalidad por P por Q entre E al cuadrado por N menos 1 más Z al cuadrado con proporcionalidad por P por Q. Esto quiere decir que N es igual al tamaño de la muestra buscada, N mayúscula es el tamaño de la población o universo, Z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, E es el error de estimación máximo aceptado, P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado y Q es igual a 1 menos P, que es igual a la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Ahora hablaremos del margen de error. El margen de error es el porcentaje de variación aceptable que existe en los resultados de investigación. Es la manera de aceptar que los datos no son absolutamente exactos o precisos. Generalmente, las encuestas se basan en información obtenida de una muestra de población. Es lógico que puede ocurrir un error de muestreo a la hora de hacer las encuestas. Aquí tenemos como una pequeña explicación. Si el 90% de los encuestados responden que sí, mientras que el 10% no contestó la encuesta, es un margen de error. Podríamos decir que este sería un margen de error bueno, a tener un 50-50 o 45-55. Por lo regular, el margen de error puede ser controlado eligiendo una muestra aleatoria y aumentando el tamaño de muestra. Lamentablemente, el presupuesto puede llegar a su límite. Ok, ahora les tengo un pequeño ejemplo sobre este mismo, ¿no? Imaginemos que en esta escuela hay 500 estudiantes y queremos hacer una encuesta para conocer su bebida favorita. Necesitamos calcular cuántos estudiantes debemos encuestar para que los resultados sean confiables. Queremos trabajar con un 95% del nivel de confianza y un 5% de margen de error. Como no sabemos cuántos prefieren una bebida u otra, hay que asumir la posibilidad de que elijan una es una opción de un 50%, es decir, P es igual a 0.5. Ok, ahora ya tenemos aquí los datos sustituidos con las letras que se necesitan de lo que nos acabo de explicar. Utilizaremos esta fórmula ya se les explique, entonces en donde N es igual a 500, que es el total de estudiantes, Z es igual a 1.96, que es el valor de Z para sacar el 95% de confianza, E es igual a 0.05, que es el margen de error del 5%, y P es de 0.5, y Q es igual a 1 menos P, que es igual a 0.5. Ahora vamos a sustituir los valores, que sería N es igual a 500, o sea, sustituimos los valores con la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Sería 500 por 1.96 sobre 2 por 0.5 por 0.5, ¿ok? Luego, entre 500 menos 1 por 0.05 sobre 2 más 1.96
al cuadrado por 0.5 por 0.5. ¿Ok? Ok, el primer paso de esto sería sustituir, que sería el 1.96 al cuadrado, lo vamos a hacer, ¿no? Que es la z al cuadrado, que esto es igual al 1.96 al cuadrado, es igual a 3.8416. Ahora el segundo paso sería sacar la P por la Q, que sería el 0.5 por el 0.5, ¿ok? P por Q es igual a 0.5 por 0.5, que esto es igual a 0.25. ¿Ok? Ahora el paso 3, que sería el numerador, ¿ok? Que esto es igual a, que es la suma que tenemos hasta arriba, ¿no? Que sería igual a 500 por 3.8416. Ya recuerden que el 1.96 ya lo acabamos de sustituir por el 3.8416 por 0.25, que esto es 0.25 a 500 por 0.9604, que esto, esa multiplicación de 500 por 0.9604 es igual a 480.2. ¿Ok? 4, que era el denominador, ¿ok? El denominador, que era la parte que teníamos abajo de la fórmula, es igual a 499 por 0.0025 más 0.9604, que era lo que habíamos sustituido anteriormente. Esto es igual a 1.2475 más 0.9604, que esto nos da un igual. Esto más esto nos da un igual a 2.2079, ¿ok? Que entonces ya, resumido lo que acabamos de hacer anteriormente, con esto es igual a n a 480, es igual a 480.2, que era el resultado anterior, sobre 2.2079, que es el resultado que nos dio ahorita. Que esto es igual a 217.5. ¿Ok? Entonces, en conclusión, para obtener los resultados representativos con un 95% de confianza y un 5% de margen de error, necesitamos al menos 218, si lo ponemos así, 218 estudiantes para redondearlo, para que pueda haber un 5% de margen de error y un 95% de confianza. ¿Ok? Yo soy Ari y les voy a hablar acerca del teorema central del límite. El límite central o CLT es una idea de la estadística que dice que si tomamos un montón de muestras aleatorias de cualquier población y observamos la media de esas muestras, esas medidas empezarán a formar una curva normal en forma de campana, aunque la población original no parezca normal. También dice, el teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medidas sigue aproximadamente una distribución normal. El teorema se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. Muchos procedimientos estadísticos comunes requieren que los datos sean aproximadamente normales. El teorema del límite central requiere que los datos sean, pues como lo dije anteriormente, normales, y también permite aplicar procedimientos útiles de poblaciones que son considerablemente no normales. La forma de la distribución original: si la distribución de la población es simétrica, un tamaño de muestra de 5 podría producir una aproximación adecuada. Si la distribución de la población es considerablemente asimétrica, es necesario un tamaño de muestra
más grande o con más margen. Por ejemplo, si la distribución de la media puede ser aproximadamente normal, si el tamaño de la muestra es mayor que 50. Les voy a explicar y les voy a decir lo que es la fórmula del teorema central del límite. Esta que vemos aquí es la fórmula que estaremos utilizando para un ejercicio más adelante que les voy a dar y les voy a explicar de cómo hacerlo. Pero ahora les voy a decir lo que significa cada elemento de la fórmula. X es la distribución muestral de la media muestral, que sigue una distribución normal. N es la distribución normal. Nu es la media de la población. Este símbolo, que es el símbolo sigma, es la desviación típica de la población. Y N, en este caso le diremos N minúscula, lo cual vendría siendo el tamaño de la muestra, en el ejemplo que les voy a dar. Ahora, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, disminuye la desviación de la distribución muestral. Cuantos más datos recojamos nosotros, más estrecha será el conjunto de elementos que tomemos de la población. O en este caso sería que entre más datos tomemos, más estrecho será nuestro conjunto de datos. Dice, algunas condiciones del teorema central del límite son: el primero es el tamaño de la muestra suficientemente grande. El tamaño de la muestra tiene que ser lo suficientemente grande, y una muestra de 30 o más suele considerarse una muestra buena. Pero si la población de la que tomamos la muestra está sesgada o tiene muchos valores atípicos, puede que necesitemos una muestra mucho mayor para que aparezca esa curva en forma de campana, que pues le da su característica a lo que vendrá siendo el teorema central del límite. Ahora, algunas muestras independientes identificadamente distribuidas, o las muestras que tomemos, tienen que ser independientemente idénticamente distribuidas. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada muestra que se elige al azar procede de la misma población. Si no es así, los resultados pueden ser poco fiables. Ahora, los valores poblacionales de una población finita: la población que muestremos debe de tener una varianza finita. Si los datos proceden de una distribución con varianza infinita, como la distribución de Cauchy, la CLT, o lo que vendría siendo el teorema central del límite, no se puede aplicar a ello. Como le dije, vamos a aplicar el teorema central del límite, y este teorema nos dice que si el tamaño de la muestra es igual o mayor a 30, la distribución de la variable z tiende a la distribución normal, o a medida que decrece. No hay que confundirnos con esta parte, ¿no? Que dice que tiende a ser una distribución normal en la variable z a medida que crece. Algo más en este teorema es que podemos igual establecer que el producto, la media muestral, se puede igualar a la media poblacional si la desconocemos, ¿no? La varianza poblacional la podemos aproximar a eso que puse aquí, un aproximado. Aquí está, es un aproximado. Es un igual de la rayita curvada en la parte de arriba, entonces podemos usarla como aproximación, tal como lo hacemos, ¿no? A medida que la población crece. Si tomamos una muestra, en este caso de 40 de esos artículos, su media está entre los 20 o menos, donde ubicaríamos la media en la gráfica. Ahora, el fabricante dice que tiene una desviación de 2.5, que lo tenemos anotado aquí, 2.5. 22.5 más 22.5 más, aquí lo tenemos anotado ya, ¿no? Ahora, como les dije, vamos a hacer pues la fórmula para poder sacar esto que yo anoté con anticipación, pero se los voy a explicar. Ahora,
lo que vamos a hacer es Z, lo vamos a apuntar, ¿no? Es igual a 20 menos 22.5, ¿no? Entre 2.5 sobre raíz de 40. Al hacer los cálculos nos sale que es 6.32. ¿Sí? Ahora, como resultado nos salió 6.32. Si buscamos en la tabla que nos habían dado, en este caso en la clase, podemos ver que al buscar nos sale 6.39. Y si vemos a medida que va bajando, en cuanto nosotros revisamos los números, va aumentando la desviación, ¿no? Ahora, aquí, si nosotros ubicamos lo que sería el 3.39, más o menos estaría por aquí. Ahora, algo del teorema central del límite es que la parte de la izquierda, en este caso donde nosotros estamos ubicando, siempre va a ser más pequeña que la del resto, ¿no? Esta es una característica que tiene. Ahora, aquí en el menos 6.32, si nosotros lo queremos ubicar, más o menos estaría, hacemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí. Ahora, debo aclarar que esto es un ejemplo. Aún no está estandarizado. Si lo quisiéramos estandarizar nosotros, nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Sería una curva similar, pero con unas pequeñas diferencias. Ahora, nos quedaría más o menos así. Aquí estaría 0 y aquí estaría el menos 6.32, que es lo que estamos ubicando. El 6, aquí estaría, más o menos como de este lado. Ahora, si nos damos cuenta, el ejercicio nos dice que era de 2.5 y a nosotros nos está dando hasta menos 6.32. De 2.5, que nos lo dio aquí, hasta 6.32. Ahora, nos está quedando todo esto. A la conclusión a la que podemos llegar es que el fabricante nos dio una desviación incorrecta, porque a nosotros nos está dando más de lo que él nos había pedido. Ahora, lo que nosotros hacemos en estos casos es anotar, ¿no?, la desviación o la probabilidad de que fuera 20, lo cual, si anotamos 20, está como por aquí y nos queda todo esto. O sea que el fabricante se equivocó y a nosotros nos queda una probabilidad de 0. Así que en este caso el ejercicio, después de haber calculado la desviación y haber calculado Z, nos queda que la probabilidad es de 0. Después exploramos los diferentes métodos de muestreo, desde el aleatorio simple hasta el estratificado, y vimos cómo elegir el método correcto puede influir directamente en la calidad y la representatividad de nuestros datos. También hablamos sobre el tamaño de la muestra, un factor clave para lograr resultados precisos. Un tamaño adecuadamente reduce el margen de error y mejora la validez de nuestras conclusiones. Por último, el teorema central del límite nos mostró que las distribuciones de muestra tienden a comportarse normalmente, que permite aplicar en muchas herramientas estadísticas, incluso cuando los datos originales no siguen una distribución normal. En conjunto de estos conceptos nos dan bases para tomar decisiones informadas, analizar datos
y aplicar estadísticas de manera práctica y efectiva.